porque te has congregado en algún lado. Amén, aleluya. Si tú estás vivo todavía espiritualmente, es porque tú te has alimentado de la palabra de Dios. No todos tenemos el hábito de escuchar CDs de predicadores. Muchos tienen ese hábito en casa y se alimentan y quizás no puedan estar de la iglesia, pero aún así necesitan donde congregarse, estar a solas con Dios. En su cuarto lo podrán hacer, pero no es lo mismo el compromiso que venimos a hacer aquí en este lugar. Le damos 1 hora o 2 horas al Señor para Él, exclusivamente para Él. Y olvidamos lo que dejamos allá en la casa o en el trabajo, donde quiera que vengamos. Olvidamos todo y nos centramos en este lugar. Y eso no lo puedes hacer en tu casa. Entonces, hermanos, ¿por qué creen que Jesús empleó que se hiciera una iglesia, o que se conformara, o que se congregaran para adorarle? En el Antiguo Testamento, usted ha visto el Antiguo Testamento, Dios estableció un tabernáculo donde los hijos se tenían que presentar. ¿Sí o no? Amén. A ofrecer sacrificios, a ofrecer el corderito, todo lo estableció Dios, un culto para ellos. Y agradable hacia Dios. Y vemos el templo de Salomón como lo hizo él. Y todos dicen que iban a adorar allá, otros en Jerusalén. Dios ha establecido ciertos lugares siempre. Y hoy no es la excepción. Quizás usted pueda decirme, es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Sí, pero ese templo necesita de Dios. Ese tu corazón necesita de Dios, de su presencia. Entonces, hermanos, este texto que estamos leyendo, de Hebreos 10, 23 al 25, nos está estimulando o nos exhorta a hacer con el fin de estimularnos al amor y las buenas obras. Yo te pregunto, ¿en tu casa practicas las buenas obras? Vean lo que dice: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo provocas tú a tu hermano a las buenas obras? Hay hermanos que ya tienen mucho tiempo y predican de lo mejor, oran de lo mejor, y hay hermanos que dicen, yo quiero ser como este varón. Tú lo estás provocando para las buenas cosas. Pero si tú eres un mal testimonio, él dice, no, yo no quiero ser como él. Pero si tú estás haciendo cosas buenas, yo quiero ser como él. Algún día me voy a esforzar. Y tú lo estás provocando para las buenas cosas. Dale la gloria a Dios. No lo vas a la persona que está allá afuera o que esté allá, no lo vas a provocar allá afuera, ¿sí? Allá no va a aprender de esas cosas. Lo va a aprender aquí, dentro de la iglesia. Entonces tenemos que considerarnos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Pero ¿qué dice el versículo 25, hermanos? ¿Qué nos dice? No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos acostumbrados hay aquí de que cada que pueden vienen a la iglesia, de repente no vienen, de repente sí, y luego ya no vienen, pasa 2, 3 meses? Eso ya es una costumbre mala, hermanos. Hay buenas costumbres, dice la Biblia, pero eso es una costumbre mala de aquellos creyentes que dejan sus congregaciones como ya lo tienen por costumbre. Bueno, hace 15 días no fui, pues ahora voy a ir dentro de un mes. Y así, ya hasta planean cuándo van a venir. Ya hasta planean cuándo van a ir a la iglesia. Y lo dejan y lo toman por costumbre y dice... como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. No podemos estar jugando con las cosas de Dios. Todos los creyentes que han creído en Cristo tienen un compromiso con Dios. Así es, amén. Por lo menos, hermanos, de servirle en la casa, en su casa, o en el templo, o en la congregación, por lo menos 3 veces a la semana. Por lo menos. Pero cada 8 días... a esos cristianos se les ha denominado domingueros. Y no se digan los de cada 15, eso ya no les digo nada. Que Dios los ayude. Pero la Biblia sí nos está exhortando que nosotros no dejemos nuestra congregación. ¿Por qué no quiere el escritor de Hebreos que dejemos nuestra congregación? ¿Por qué, hermanos?
Porque ¿qué va usted a comer allá afuera? ¿Qué es lo primero que encontramos allá afuera? El mundo. Lo del mundo. Decía una hermana, si yo no vengo a la iglesia, lo único que hago es agarrar el control y prender la televisión. Es verdad. Si usted va a alimentar de esa cosa. Yo no digo que es mala, pero hermanos, hay muchas cosas que no están bien ahí. Ahora otros dicen, pues voy a ver una película. Bueno, hace mucho frío, me voy a tomar un cafecito, unas galletitas y me voy a dormir. Ni siquiera agarra la Biblia para leerla. Bueno, ahorita tengo tiempo, pues voy a agarrar y voy a leer el periódico que no leí. Y empezamos a hacer otras cosas. Por eso la Biblia nos dice, no dejen sus congregaciones como algunos lo tienen por costumbre, porque los que están acostumbrados así son gente tibia. Son gente que son de doble ánimo. De repente están, de repente no. Y no son firmes y fluctúan. Se empiezan a hundir en las pruebas y en las luchas. Y cuando están allí, empiezan a clamar. Y empiezan a gritarle al Señor, sálvame, que perezco, no puedo salir de este hoyo. Pero aquel cristiano que está siempre firme, ¿creen que él va a caer? No. Él no va a caer, ¿por qué? Porque su roca es Cristo. Amén. Su fundamento es Cristo. Come de la palabra, está constante. Y es una persona que va a venir y va a estar casi siempre en las cosas de Dios. Y no va a estar fluctuando como que de repente sí, como pasa con la nave, ¿no? Con el barco como que de repente sí, las olas se las lleva, como que se empieza a hundir, como que no. Así está el cristiano que fluctúa. Por eso la Biblia dice, mantengamos firme. Porque esto es una profesión, hermanos, de nuestra fe sin fluctuar. Que fiel es el que lo prometió. ¿Quién es el que te prometió? O el que prometió estar con nosotros. Jesucristo. Él es fiel. Entonces este texto nos estimula a estas cosas, a provocarnos a las buenas obras y al amor. Pero oigo, hermanos, decir, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Es que ya no tengo ganas. Es que me da sueño, me aburro ahí. Es que allí ya no me llena esto que me enseñan. ¿Qué estará pasando en la vida de ese cristiano? Está fluctuando. No es el hermano que predica, es él el problema. Así que cuando tú te empiezas a sentir así, identifícate primero, diga al Señor, examíname, oh Dios, no creo que sea la palabra tuya, he de ser yo, Señor, el que ya no quiere. Algo está pasando en mi vida. Fíjate si no hay un pecado oculto ahí que no has sacado. Y si no es así, y si es así, hermano, sácalo y repréndelo en el nombre del Señor. Cúbrete con la sangre de Cristo. Aleluya, amén. Por eso la Biblia dice, confesaos vuestros pecados o confiesen sus pecados ante Dios. Él es el abogado. Amén. Ahí Él está para perdonar nuestros pecados, para que no nos sintamos así. Entonces es importante esto, mantener firme nuestra fe sin fluctuar. Es en aquello que hemos creído. ¿En quién tú has creído? ¿Cómo te vas a mantener firme? La única manera de mantenerte firme sin fluctuar es en aquello que hemos creído. ¿Y en quién hemos creído? En Jesucristo y en su palabra. Porque es aquel que nos alimenta, es el que alimenta nuestras almas con la palabra de Dios. ¿Y a poco no buscamos su presencia? Amén. En todo momento. Pues es aquello que nos alimenta. Amén. Si yo les pregunto hoy, ¿hace cuánto que oraste? ¿Hace cuánto? No hable de ahorita, de lo que llegamos, hicimos y oramos. No, de antes de llegar a este lugar. ¿Hace cuánto que oraste? Ayer, antier, en la mañana. En la mañana. Y no necesitas otra vez de oración ahorita. Así es, amén. Pero muchos dejamos de orar. Y la persona empieza a decaer, empieza a retroceder. Y hay hermanos que dicen, ya la iglesia se está vaciando. Ya no veo nada de hermanos. Ya no veo esto y aquello. Pues sí, ¿por qué? Porque empiezan a alejarse. Empiezan a dejar sus congregaciones. Dicen, pero es que allá ya no me gusta. Pues no es de que te guste, hermano. Aquí no has venido para que te guste. Aquí has venido a escuchar la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aquí has venido a edificarte de Él, de Dios, no del predicador. Has venido a comer de la vianda espiritual, del maná que desciende del cielo. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, es importante que nosotros nos mantengamos firmes
ante Dios, pero a través de su palabra y de su presencia en todo momento. Ya sea que estemos solos o en la compañía de nuestros hermanos de la iglesia. La Biblia nos enseña que debemos establecer relación con los creyentes. Pues todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí lo sabe usted? Y juntos tenemos una importante labor que llevar o que hacer aquí en la tierra. El de predicar el Evangelio. Romanos capítulo 12 versículo 5 dice esto. Vamos a ver el libro de Romanos. ¿Qué nos dice? Vean lo que dice. Pero veo muchos que dicen, no, yo aquí solito, hermano. Había un varón que conocimos. Este varón en su casa dice, allí con un letrero grandotote así que decía, lea la Biblia. Y este varón no se congrega en una iglesia y lee la Biblia, se sabe la Biblia, dice que no es importante congregarse, que no es necesario. Pues aquí está Dios, decía él. Aquí leo la Biblia, sé muchas cosas, y sí sabía el varón de las cosas de Dios, pero no se congregaba. Pero la Biblia dice que todos somos un cuerpo en Cristo. No puede estar dividido el cuerpo de Cristo, no puede estar separado. Y ahorita lo vamos a ver más textos específicos donde nos señalan que debemos estar juntos. Romanos 12, 5. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Aleluya. Si el hermano le duele algo, ¿a nosotros no también no nos dolerá? ¿O no nos duele? Si somos parte, somos el cuerpo de Cristo. Vamos, yo estoy entero. De repente me cortan la mano, ¿no me dolerá? De repente me cortan el pie, ¿no me dolerá? Claro que sí. Así es el cuerpo de Cristo. Todos somos un cuerpo en Cristo. Si alguien empieza a hablar de su hermano o a criticar, a juzgarlo, ¿qué es lo que sucede? Se duele toda la iglesia. Si alguien le ayuda a su hermano, si está mal, ¿no se alegra el cuerpo de Cristo del beneficio que se le da? Claro que sí. Entonces todos somos un cuerpo en Cristo. Dios nos habla y nos dice que tenemos que relacionarnos. Dale la gloria a Dios. No podemos permanecer solos, hermanos. No puede usted estar solo y dejarse de congregar. Todos tenemos que congregarnos en algún lado. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Porque el mismo Dios, escúcheme bien, hermano y hermana, asimismo Él constituyó a cada uno de nosotros diferentes dones o ministerios. ¿Para qué Dios da dones entonces? Imagínense un varón solito allá en su casa. Dice, no es necesario ir a la iglesia, yo me quedo en mi casa. ¿Cómo va a saber que tiene un don? A ver, vamos, tiene el don de sanidad. ¿Y a quién va a sanar? Si está solo. A menos que vaya a la calle a predicar y a sanar a alguien. Pero así solo, ¿qué va a hacer? Un varón que tenga otro don de predicar en la palabra de Dios, ¿a quién le va a predicar si está solo? ¿Verdad que sí es necesario relacionarse y congregarse en algún lado? Y vamos a verlo más adelante a través de la Biblia. ¿Por qué creen que Dios constituyó o regaló dones? ¿Por qué creen? Es para la edificación del cuerpo, hermano. Para utilizarlo en la iglesia. ¿Y quién es el cuerpo? Para utilizarlo en la iglesia, dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Para también poder conocer. ¿Sabes por qué te congregas tú? Para conocer de los misterios de Cristo. ¿Tú conoces la Biblia toda? ¿Quién te lo está revelando? El Espíritu Santo. Pero siempre va a usar a alguien, a un predicador, a un evangelista, a un pastor. Por eso Dios constituyó a estas personas. Si no, ¿qué clase? ¿Dónde van a estar? Si hay maestros y no hay alumnos, ¿qué chiste tiene que haya maestros entonces? Y si hay evangelistas y no hay quien se les predique, ¿qué caso? Entonces, ¿para qué Dios constituye pastores si no va a haber ovejas? Dios prepara su siervo. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando a que debemos de congregarnos. Esa fue la pregunta. ¿Por qué debo de congregarme? Para que nos prepare. Para prepararnos a la batalla, a la próxima batalla que se nos presente. Porque por ahí sale alguien y les dice, ¿sabes qué?
¿sabes qué? La predestinación existe. No hay tal cosa como predestinación en la Biblia. ¿Y usted qué le va a contestar? ¿Sí hay o no hay? Sí hay. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí conocen qué es el tema de la predestinación? A ver, díganme a alguien qué es la predestinación. Dicen amén, pero ¿Cuál es el fin del ser humano? Algo que Dios ya el tenía- fin del ser humano, Algo que Dios ya tenía preparado. algo que Dios ya tiene preparado. Antes, destinado a algo, antes de. Destinado a algo. Pero Así es, Pero ¿cómo usted lo sabe? Ah, no, es que lo escuché en el templo, hermano. Allí nos dieron un estudio de la predestinación y allá aprendí. Entonces, ¿sí es bueno congregarte? Sí es bueno, porque allí te están preparando para la batalla próxima. Dale la gloria a Dios. Para poder vencer el enemigo. Y entonces, hermanos, es para poder conocer, para saber, entender los misterios de Cristo. Aleluya. Así es, amén. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Efesios. Vamos a buscar el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Alabado sea nuestro Dios. Vean lo que dice. Pongan mucha atención, hermano. 4, 11 al 13. Y él mismo dio a unos, ¿qué les dio a ver? Apóstoles. Apóstoles, enviados, es lo que significa apóstol, enviados. Y otros, profetas. Y a otros, evangelistas. Y a otros, pastores. Y otros, doctores o maestros, que es lo mismo. 5 clases de instructores o ministerios. Recuerdo un día que estaba platicando con un joven y yo le decía que estaba yo estudiando clases de teología y me decía, pero ¿para qué vas a estudiar? ¿A poco dependes de los hombres? Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos iba a enseñar y nos iba a guiar a la verdad. Decía él, así tan soberbio, yo no necesito de hombres para aprender, el Espíritu Santo me está enseñando. ¿Y sabe qué le dije? Le hice la pregunta, ¿te estás congregando en algún lado? Claro que sí. Entonces deja de ir a congregarte, ya no te congregues, por favor. Ah, no, ¿por qué? Pues no necesitas de nadie. No necesitas de nadie, porque el Espíritu Santo te está enseñando. Entonces, le cité este versículo, este capítulo. ¿Para qué Dios constituyó a estos hombres entonces? ¿Para nada? No. ¿Para que estuvieran de lujo nada más? ¿Para que aparecieran en el libro de Efesios? No, para capacitar. Para capacitar a las A ovejas. las ovejas. Y hoy en día este varón ya no está en la iglesia, se retiró. Se fue. Retrocedió y ya no está en la iglesia. Vean, hermanos. Vean nada más. Por creerse o por malinterpretar la Biblia. Por mucho que el Espíritu Santo, y tengan cuidado, vean, oigan bien lo que estoy hablando. Por mucho que usted ore, ayune y usted diga que recibe revelación del Espíritu Santo, usted va a necesitar de un maestro que le enseñe humano. Por mucha revelación que tenga, no se fíe de tantas revelaciones, porque así le pasó a los mormones, a José Smith. Vean lo que se le pareció al ángel Moroni y vean su religión tan grande ahora que tiene. A los adventistas del séptimo día, sabáticos de Elena White. Vean cómo está la gente acepta los relatos de Elena White, de los adventistas sabáticos. Aceptan tal y cual mejor que la Biblia, por creer en sus líderes. Por creer, hermanos, que es una visión el que le llevó a esta persona a hacer esto. Por mucho, hermanos, que usted, Dios le revele, Necesitamos ser enseñados. necesita usted de maestro. Así es. Por eso Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros o doctores. Así que es importante que nosotros nos congreguemos. ¿Para qué? Para ser enseñados. Para ser enseñados. Usted vino a este lugar para ser enseñado, para conocer más de los misterios de Dios, porque Pablo dice, no conocemos como lo debíamos de conocer. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos y creemos saberlo y no es cierto. No lo sabemos como debíamos de saberlo. Así dice el Señor.
Así que tengamos cuidado, hermanos. Amén, Yo no estoy aleluya. jamás delegando el poder del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo capacita, regenera, convence, pero siempre utiliza a siervos de Dios. Siempre utiliza personas ungidas con el Espíritu Santo para que de aquí se desprenda y les hable a ustedes y ustedes sean enseñados. Así es, Bendito amén, sea el nombre de aleluya. Jesús. Amén. Porque si hoy les pregunto de alguna cita bíblica hoy y les digo, hermano, dígame qué significa este libro, el hermano va a decir, no sé. O yo les pregunto, ¿qué significa? Vamos, por ejemplo, nada más. ¿Qué quiere decirnos o darnos a entender un texto así específico? Vamos, este que estamos leyendo, el versículo 12 de Efesios 4:12. A ver, ¿qué quiere darnos a entender? A ver, los que leen la Biblia, los que saben algo de la Biblia. 4:12. ¿Qué dice? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. A ver. Para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué quiere decirnos? Para prepararnos y estén capacitados para predicar. Tengan una sabiduría, que sepan ¿Y cómo usted le entiende a la Escritura? ¿Cómo es que lo comprendió así? ¿Quién le está diciendo esto? que tengan una sabiduría. Sí, pero ¿quién se lo está enseñando ahorita? El predicador. El predicador, pero aparte, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque algo de ahí vino, lo que inhaló, lo que está en la palabra, usted está entendiendo. Pero finalmente, si usted fuera alguien de afuera, usted no lo entendería. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros, hermanos, sepamos por qué la Biblia dice lo que dice. ¿Por qué habla de esta manera? Y dice, a fin de perfeccionar, ¿quiénes? A los santos, para la obra del ministerio, para edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, es necesario que tú aprendas de alguien, porque es para perfeccionar a los santos. Si no, ¿cómo? ¿Quién te va a guiar a hacer lo que haces? ¿O quién te ha guiado a hacer lo que haces hasta el día de hoy? Si no fuese por un maestro. Exactamente. Tiene que ser forzosamente. Pero claro que ese maestro es utilizado por el Espíritu Santo. Ahí es donde el cristiano también debe de saber discernir. Bendito sea el nombre de Dios, porque aunque haya falsos profetas, pero creo que, hermanos, usted como iglesia debe de aprender ya a diferenciar entre lo bueno y lo malo, qué es de Dios y qué no es de Dios. Ahí también entra el discernimiento del Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, ¿verdad que es importante congregarnos? Amén. ¿Qué dice Hebreos 10:23? No lean, ya lo acabamos de leer. No te dejes de congregar. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Cuántos ya están acostumbrados a ir cuando quieren? Y no lo digo por ustedes, yo no lo sé. Dios conoce sus corazones. Yo no me meto en la vida de nadie. Pero el Espíritu Santo dice que no lo hagan como lo hacen los demás, por costumbre. Cada que pueden van a la iglesia. Cada que pueden asisten. Cada que pueden. Y lo más triste, hermanos, que he visto en la iglesia, cuando se habla de estudio, casi nadie viene. O casi nadie va. Y por eso no aprenden. Pero eso de hablar de cultos, yo he visto iglesias que se llenan cuando hay cultos. De alabanza, de adoración. Eso sí nos encanta, alabar y adorar a Dios. Pero para estudios, no lo queremos. ¿Por qué será? Y luego cuando viene gente que nos está enseñando doctrinas falsas y lo aceptamos y nos engañan. Y decimos, híjole, creo que tiene razón esta persona. Porque no estamos firmes. Y la Biblia dice, mantengamos firmes nuestra fe sin fluctuar. ¿Cuántos han fluctuado? ¿Cuántos han desmayado? ¿Cuántos han retrocedido atrás? Entonces, hermanos, esto es para perfeccionarlos. Por eso te congregas. Por eso vienes a escuchar la palabra de Dios, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. ¿Tú qué sabes si Dios te va a dar un ministerio? A ver, dime. Ya te dio su Espíritu Santo. ¿Qué dones tienes? A ver. No lo sabemos. ¿No sabes? En Corintios 14 lo lees y posteriormente ya vamos a empezar a dar estos mensajes sobre los dones espirituales, porque es importante para que usted sepa qué don tiene. A ver, ¿cuál es su don, hermano? Muchos tenemos el don de servir. ¿El don de servir? Vamos a trabajarlo como ministerio, porque es servicio. ¿Qué don? De lo que habla Corintios 14. Don de sanidad. De sanidad. ¿Alguien tiene aquí don de sanidad?
¿Don de ciencia? ¿Cuál es la de ciencia? Conocimiento. Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. De la palabra de Dios. ¿Ha usted visto predicadores elocuentes en la Biblia? Que se saben la Biblia al derecho y al revés, como dicen vulgarmente. Y usted dice, ay Dios mío, pues qué capacidad. Pues ¿dónde estudió este varón? Sí. Pues que ese es don de ciencia. Pero también el otro don de ciencia también se interpreta de esta manera. Alguien que conoce ciertas cosas de otra persona. ¿Sí lo sabía usted? Por ejemplo, yo miro fijamente a este hermano. Y yo me doy cuenta que algo tiene. Y sin que él lo sepa, yo voy y le digo, hermano, usted tiene esto. Así como lo supo. Ese también es parte de el conocimiento que nos da Dios cuando traemos ese don. ¿Sí entiende? Ahora, hay muchas cosas que podemos aprender, hermanos, pero usted, ¿cómo sabe usted si tiene algún ministerio? ¿O Dios le va a dar un ministerio? ¿Se desarrolla usted en algo? Cuando ora por los enfermos sana, o cuando va a predicársele, como que se le sale mucho de predicar, y si las almas escuchan, a lo mejor eso es su regalo, o eso es su talento, su don. No vaya a ser como una persona que tenía muchas mujeres y decía que tenía el don de Juan, de don Juan. No, eso no es un don, eso es un pecado. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto, porque estos que están aquí como maestros están enseñándoles para que usted se perfeccione para algún ministerio. ¿Usted cree que Dios no lo va a usar en algo? Así es, amén. Amén. Vaya a decir como una hermana que decía, a mí Dios me usa pero para dormir. Y hay muchas hermanas que les gusta dormir. Hay otras que les gusta platicar. El don de lenguas, dice, pero de hablar mucho. Las hermanas o comunicativas, don de lenguas. También hay hermanos que tienen lenguas, lenguas. Entonces, pero es para perfeccionar, por eso vienes a congregarte. Para así, hermanos, poder estar listos para salir al